Vamos a ir a la palabra del Señor. Queremos que nos acompañe en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Quiero que hagamos una palabra de oración. Saludes de nuestros pastores. Hoy ellos están en casa retomando fuerzas. Han decidido quedarse en casa para recuperar un poquito la fuerza, pero sabemos que nos están viendo y desde acá los saludamos y los bendecimos. ¿Ya? Y vamos a orar por la palabra, vamos a orar por la vida de ellos y por los que estén enfermos o pasando alguna necesidad. Padre, te damos gracias por este privilegio hermoso que nos da de poder compartir tu palabra. Te pedimos que añada bendición abundante, Señor, y que tú, que conoces la necesidad de Espíritu Santo en cada persona, le puedas hablar a su corazón conforme a la necesidad. Me quito yo y te permito para que uses mi vida como un instrumento a tu servicio, que sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada una de las personas, Señor. Los que están aquí presentes y los que nos siguen en las redes sociales, a cada uno, Señor, que lo pueda bendecir. También oramos por la vida de nuestros pastores para que fortalezca su vida, Señor, para que sigas, Padre mío, dándole esa palabra hermosa a ellos, Señor, para que nos sigan con esa cobertura hermosa, Señor, sobre nuestras vidas. Oramos por su salud, para que tú, Padre mío, fortalezcas, para que tengan salud, Señor, que tu mano poderosa, que tu mano de protección, que tu mano de sanidad sobre la vida de ellos. Padre, guárdalos en todo tiempo, en todo momento, de todo ataque del enemigo, a ellos, a su familia, a sus hijos, Señor. Guárdalos, esa familia que tú has puesto de bendición en esta casa, en esta ciudad, Señor. Te pedimos que los bendigas grande y poderosamente, así por cada uno de los hermanos, amigos que están enfermos. Extendemos, Señor, y enviamos tu palabra sanadora hacia aquellos que están pasando dificultades, momentos difíciles. Padre, sé propicio a ellos y que tú, Padre mío, puedas ayudarlos a salir adelante. Tú tienes las herramientas, las estrategias, tú las provees, Señor, para que puedan salir y suplir las necesidades. Te pedimos, Señor, por aquellos que han perdido quizás un familiar, por el dolor que puedan estar pasando, que tú, Padre mío, en medio del dolor les puedas hablar y les puedas enseñar tus caminos, Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos con la ayuda del Señor y la guianza del Espíritu Santo, a tratar de hacerle o darle a usted el mensaje que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Fíjese esta palabra muy hermosa que está ahí en Jeremías 6:16. Pero hay otra versión, ¿verdad, Maynor? Si me pone la otra versión, ahí está. Ahí nos vamos a quedar en esa palabra. ¿Por qué queremos esa versión? Porque ahí habla del buen camino y de eso queremos hablar. Estamos en una proclama de reivindicación y hemos abrazado esa proclama y creemos que todavía faltan unos meses del año, pero la reivindicación sigue. ¿Y qué es eso? Pues mire, el término es de aspectos legales. Es de un término que se utiliza en los abogados, trabajos legales. Esa palabra muy bonita porque dice que reivindicar es que le dan algo a nosotros que nos habían quitado, pero aparte de que nos lo dan, nos lo regresan con todos los beneficios que durante ese tiempo tuvo que haber hecho. ¿Cómo así? Bueno, me quitaron una vaca, me la van a regresar con la cría y hasta con los litros de leche que produjo durante el tiempo que me la quitaron. Me quitaron una finca de café, me la regresan, la finca de café con todos los galones de café, quintales, cargas que durante ese tiempo se hayan adquirido. Mira qué hermoso. Y el Señor dice: este año la reivindicación yo lo quiero para mi pueblo. Entonces, reivindicar, que hay tanto que puede
podemos reclamar y ser reivindicados en nuestras vidas. Y hoy quiero hablarle de reivindicación del buen camino. Y entonces esta versión dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Quiero que vayamos desmenuzando un poquito. Me voy a tardar un poquito en la base, en la introducción, pero lo importante es que quedemos claros con el tema. Fíjese, ahí dice el Señor, paraos. Le habla al pueblo, paraos, párense, deténganse, hagan un alto. Esa palabra, si la podemos poner ahí en pantalla, amados, es amado y tiene muchos significados, pero a mí me llamó uno que dice aquietar, esperar, reposar, parar. Entonces el Señor dice, párense. En este mundo en el que nos estamos moviendo ahorita, en la actualidad que nos rodea, todos entramos en un activismo y desde a buena mañana nos levantamos a las carreras y le decimos, hipote, cambiate que ya es hora de llevarte a la escuela. Andamos así para allá y para acá. Y el Señor dice, paraos. Y luego está la palabra camino. Ahí también se la mandé a los muchachos, caminos. Pero caminos acá no precisamente tiene que ser una calle por donde transitan las personas, sino que caminos también dice que puede ser un viaje, ya puede ser curso de la vida o pueden ser acciones que nosotros realizamos. Entonces dice, paraos pueblo en sus caminos. Podría decirlo, paraos pueblo en sus acciones. Párense de lo que están haciendo. Eso es lo que le dice el profeta Jeremías, hablado del Señor, ¿verdad? De Jehová de los ejércitos. Le paraos en los caminos, párense de lo que están haciendo, pare lo que está haciendo en el celular, pare lo que está haciendo en la computadora, pare lo que está haciendo con su vida. Paraos, dice, en sus caminos, en su accionar. ¿Y qué más dice esa palabra? Mirad, dice, la palabra ra. Y la palabra mirad no tiene varias connotaciones, no la quiero como que diga es para ver. No, la palabra acá dice mirad es atender, buscar, considerar, discernir, reflexionar. Entonces dice, paraos de las acciones que están llevando a cabo y reflexionar. ¿Ve cómo el Señor dice? Párense, espérense, dejen de hacer lo que están haciendo, reflexionen, deténganse un momento y reflexionemos. Nos quedamos así como bien calladitos, ¿va? Es que nos paramos y nos detuvimos y estamos reflexionando. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y luego dice, preguntad. Preguntad es la palabra chal. Y dice que significa consultar, preguntar, querer. Entonces, estoy reflexionando y ahora voy a preguntar. Tengo que hacerme preguntas porque el Señor nos manda. Hoy vamos a hacer un examen. El Espíritu Santo nos va a aplicar un examen. Y el profesor soy yo, porque yo lo voy a aplicar. Se la creyó el profe, ¿va? Pero es realidad, debemos de examinar nuestro caminar. Yo podría decir, estoy caminando bien, pero el que me va a determinar el Espíritu Santo me va a decir, mira, esto está fallando. Entonces, dice, bueno, ¿por qué vamos a preguntar? Por las sendas antiguas. Y esa palabra es olán. Dice, párense, deténganse de sus acciones, reflexionen y pregunten por las sendas antiguas. ¿Y qué es esas sendas antiguas? La palabra olán. ¿Y esto a qué se refiere? Dice, es un tiempo fuera de la mente. Está hablando aquí de la eternidad.
de lo eterno, de lo perdurable, de lo que no se termina. Entonces nos dice, no meditemos en cosas que van a terminar, sino que reflexionemos en aquellas que son eternas. Entonces nos manda a pararnos, a detenernos y a reflexionar en lo que viene de arriba. Cada uno de nosotros vino a esta tierra con un propósito. Un paréntesis en la eternidad. ¿La eternidad cuánto es? Eterno, años, años, años. No se puede contar. El tiempo es fuera de la mente. No lo podemos percibir lo que es eternidad. Pero en esa eternidad nos tomó el Señor y nos mandó a la tierra con una misión. Y nos manda esa misión y dice, bueno, cuando estén allá, piensen en lo eterno. Porque los años 70, 100, 115, 120 que pretendo vivir se van a terminar. Entonces, después de esos 120 años, por muchos años, va a llegar un día en el que mi vida va a dejar de existir en esta tierra. Pero hay promesas eternas y en esas son las que dice el Señor que debemos de meditar, que debemos de preguntar. Y mire qué bonito ese, bueno, se detuvieron, reflexionaron y preguntan por las cosas eternas y andad por ellas. Eso dice el verso, andad por ellas. La palabra halak, y es avanzar, aumentar, crecer, pasear. Entonces mire qué bonito dice, se detienen, reflexionan, ya les hablé de las cosas eternas y en eso deben de pensar y caminar en ellas, porque yo puedo decir, es cierto, mi vida es pasajera, efímera por este mundo, va a terminar, pero lo reflexioné, pero ahora ¿qué hago? Sigo haciendo las cosas del mundo, las cosas naturales, normales, y no pongo mi mirada en las cosas de arriba, como dice la palabra del Señor. Dice que pongamos las miradas en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo que es perdurable. Y entonces el Señor dice, bueno, yo los motivo, yo los animo a que caminen por esas sendas antiguas, por eso que no va a terminar, por lo perdurable, que piensen en eso, que caminen en eso. Y quiero hacer una pausa ahí. Yo miro que ese reloj camina muy rápido. Sí, mire, ya llevamos como 10 minutos hablando acá. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Miren, le voy a contar algo de historia para que lo podamos amarrar con el tema y podamos tener una percepción clara de esto. En los años de 1946 empezó la era de las computadoras, la informática. Y entonces se empezaron a crear computadoras, unas computadoras enormes, nada comparadas con las que andamos ahora, bien pequeñitas. Y una computadora falló. Contrataron ingenieros y los ingenieros fueron a buscar cuál era el error que tenía la computadora. Decían, si una máquina tan poderosa como esta no falla, ¿y por qué falla? Entonces la ingeniero, Grace parece que se llama ella, fue e hizo un examen, examinó todas las partes de la computadora y encontró la falla. ¿Sabe qué era la falla? Un bicho, una polilla, llámele una mosca o un animalito de eso. Murió y justo donde hacía contacto el circuito, ahí estaba muerta. Entonces no había paso de energía y eso hacía que el trabajo no se realizara. ¿Y por qué nos cuenta eso? Porque ese bichito interrumpió el trabajo de aquella computadora. Pero también hay bichitos que afectan nuestro diario vivir, que afectan nuestro vivir en la vida del Señor. Un bichito, algo tan pequeñito, algo sutil puede ser, que impide que nosotros sigamos la línea del Señor, continuemos en el camino del Señor. Entonces, en la informática es bien común la palabra buguear, se bugueó la computadora, o sea, hay un error en otras palabras. Lo demás es otra cosa. Pero sí quería compartir eso, porque si una máquina de estas
necesita estarse dando mantenimiento. Los vehículos necesitan dársele mantenimiento. Revisiones, inspecciones. Nuestra vida también necesita revisiones, inspecciones. Y entonces debemos de revisarnos. Hoy le voy a hablar de eso de reivindicar el buen camino. Pero el Señor dice, bueno, hay una cuestión aquí. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Si hay algo que está repartido equitativamente en el mundo es la razón. Fíjese usted en alguien que está peleando, le dice, yo tengo la justa razón. Es que la razón me asiste. Y todo el mundo cree que tiene la razón suficiente para estar en lo que está. Sí. Y dices, bueno, tiene razón aquel, el otro viene con el cuento, tiene razón, y todos tienen su parte de razón, la suficiente, como para poder estar peleando quizás algo por ahí, discutiendo algo. Entonces, dice la palabra, pero Jehová pesa los corazones, Proverbio 21:2 le estoy hablando ahí. Entonces, si yo voy a evaluar, no lo voy a evaluar con la perspectiva humana, lo vamos a evaluar con la palabra del Señor. Y si los caminos, el hombre cree que tiene la razón, entonces la palabra es la que me va a dar luz para que yo pueda decir si es o no es del Señor. Cuando el Señor dice pregunten, ¿a quién le preguntamos nosotros? ¿A quién consultamos? Dice en Éxodo 33:13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente, pueblo tuyo es. Esta gente es pueblo tuyo. Ahí le están consultando al Señor. Hay un diálogo con el Señor. Le dice, Señor, necesitamos que nos enseñes el camino, porque humanamente no lo podemos encontrar, no podemos saber hacia dónde vamos. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, cuando nos encontramos en un momento en el que no sabemos para dónde agarrar, ¿le ha pasado eso a usted, hermano? Que no sabe para dónde agarrar, no sabe qué acción tomar, qué decisión tomar. Es más, si está en una esquina no sabe si agarrar para allá, para acá, porque hay momentos trascendentales, terriblemente trascendentales en nuestra vida. Y el Señor lo permite para que nosotros sepamos a quién ir a consultar. Entonces, si estoy pasando un momento así difícil, o tengo que tomar una decisión trascendental, ¿a quién tengo que ir? Al Señor. No, quizás a mi amigo, pero si yo sé que mi amigo me va a dar un consejo sano, pero a veces le consultamos a quien no debemos. Perdone, quizás al más chismoso del barrio, y le consultamos. Quizás al brujo, voy a ir donde el brujo porque me va a decir qué hacer con esto, o me va a decir cómo debo de hacer esto. Y no es ahí, la fuente es allá arriba. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dice Segunda de Crónicas 6:27, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Le consultan y tú, dice, les enseñarás el buen camino. El buen camino. Y ese es el que nosotros tenemos que pedir al Señor. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es ese buen camino, Señor? Entonces, nos manda a meditar y hay algunos aspectos importantes. Cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos da sabiduría. Si le pedimos sabiduría al Señor, el Señor nos da sabiduría. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Todos los días, a cada rato. Sabiduría para tomar mis decisiones. Amén. Entonces le pedimos al Señor, nos da sabiduría. Cuando nosotros ponemos nuestro caminar en el Señor, hace prosperar nuestro camino. La palabra lo dice en el libro de Josué 1:8.
Y también, ¿qué hace prosperar nuestro camino o qué impide que nos desviemos del buen camino? Mantenernos en santidad. El Señor habla a nuestra vida de muchas maneras y dice que debemos de mantenernos en santidad. ¿Qué es mantenernos en santidad? Decirle no al pecado, a las propuestas que el mundo nos presenta todos los días. Satanás usa herramientas bien sutiles para hacernos a nosotros apartarnos del camino. A veces no podemos percibirlo solo con la ayuda del Señor. Ahorita hablaba la palabra del Señor en la profecía a una persona que va a tomar una decisión. Pero a veces llegan personas a ofrecernos negocios y son negocios que no vienen del Señor. Y de repente de manera sutil nos engañan. ¿A cuántos de repente no han timado estas maras, estas pandillas extorsionadoras? Y llega un momento en el que lo ubican a uno y es cierto, es cierto, es cierto. Y si no es con la ayuda del Señor, caemos en eso, amados. Entonces necesitamos pedirle esa sabiduría al Señor. Yo encontré algunos caminos por los cuales el hombre cree que anda bien, pero a la luz de la palabra no se anda bien. Entonces el primero es un camino de muerte. El Señor establece que hay un camino de salvación y un camino de perdición, pero hay caminos de muerte que por las acciones me van a llevar a una muerte biológica, me van a llevar a morir antes de tiempo. O sea, el Señor estableció un tiempo para que parta de la tierra, pero por mis acciones puede que me adelanto. ¿Cuáles acciones? Para ver si la aguja del marcador anda bien, lo voy a acelerar hasta que la aguja pegue. Sería una mala acción. Como dice mi pastor, a los 80 se baja el ángel y se va solo. ¿Sí? Entonces dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Su fin es camino de muerte. Las acciones que emprendemos, ahí cuando hablaba de párense y vean las acciones en las que están, dice que esas acciones pueden llevarnos a la muerte. Ya les daba un ejemplo, pero hay personas que se acuesta maquinando el mal, se levanta maquinando el mal, vive maquinando el mal, viven estudiando a los demás para hacerle el mal. Entonces, todas las acciones que hace son pasos grandes, pasos agigantados que da hacia la muerte. En la mañana se levanta agarrado de la mano de la muerte. Yo sí lo veo. ¿Por qué? Porque dice, voy a ir allá a hacer algo. Imagínense a alguien que va a ir a cometer una fechoría. Hay personas que van a hacer el mal y aún así le piden al Señor: Señor, permíteme que este asalto salga perfecto. Sí, el asaltante, que Dios le bendiga, le dice después que lo asaltó. Qué bendición, dice cuando está repartiendo el botín. Sí, entonces es un caminar, porque esa persona en su misericordia, el Señor puede hacer una obra maravillosa, pero lo que hace, anda besando, anda coqueteando con la muerte. Se va a encontrar ahí alguien que sea más bendecido que él y entonces va a tener problemas. Ya, entonces, ¿qué más? Personas que tienen cauterizada la conciencia, ya no siente remordimiento por nada. Llega un momento en el que su actuar es así y de ninguna manera lo va a apartar, se va a apartar de ese camino o se va a cambiar su parecer. Y fíjese que me llamó la atención acá en Éxodo 4:24. Mire esto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quisieron matar ahí? A Moisés. A Moisés, sí, a Moisés. Al libertador de Israel, al libertador de Israel. ¿Y por qué lo quiso matar? Bueno, dice la palabra que Moisés vivía, se fue de Egipto huyendo y allá hizo su familia con Séfora y tenían hijos, pero la costumbre de donde él fue
de donde era Séfora, no circuncidaban a los hijos. El Señor llama a Moisés y le dice: vas a ir a libertar a mi pueblo, y lo lleva camino, ahí en el camino, iban en el camino para allá. Pero Moisés no había circuncidado a su hijo. Y el Señor manda a su pueblo que circuncidaran a sus hijos. Y ya estaba grande, el hijo de él era muchacho. Y entonces el Señor le sale al encuentro, porque ahí le había faltado a Moisés, había violado un pacto, porque es un pacto que hizo el Señor con su pueblo. Dice que los iba a circuncidar a determinada fecha, a determinada edad, y Moisés no lo había hecho. ¿Y sabe quién le salvó la vida a él? La esposa. Dice que agarró piedra, encontré por ahí, lesna en otro caso, y circuncidó al hijo, y eso le salvó la vida a Moisés. Ahora, a Moisés, ¿por qué? Hay un pacto que se quebró. A Moisés lo lleva para libertar a un pueblo, y Moisés no había cumplido los requisitos. Entonces el Señor le sale al encuentro: párate ahí, y no lo deja pasar hasta que se cumplió el propósito, o el caso el pacto que tenía que tener con sus hijos. Mire, iba a enfrentarse ¿a quién? Al faraón. Iba a enfrentarse simbólicamente con Satanás, con la hueste de maldad, y entonces tenía que ir preparado. Entonces, igual en nuestra vida el Señor nos llama a nosotros, pero tenemos que estar bajo su cobertura, bajo su pacto, bajo su cuidado. Es que yo soy cristiano y puedo hacer lo que quiera. No es cierto. No es que yo pueda hacer lo que quiera, porque en su misericordia, mira, el Señor es misericordioso, y se lo digo yo, que he tenido tanta misericordia el Señor conmigo. ¿Con quiénes ha tenido misericordia el Señor? Con algunos más. Pero estar jugando a que sí y a que no, llega un momento en el que dice: no, hasta aquí. Hay un camino de muerte. Pero también encontré ahí un camino de idolatría. Mire este camino, Éxodo 32:8. Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El Señor hizo una obra maravillosa con el pueblo de Israel. Lo saca de la esclavitud en la que estaba, lo lleva por el desierto a que le haga fiesta a Él. Así como usted y yo estamos aquí haciéndole fiesta al Señor, deleitándonos en su presencia y todo, pero llega un momento en el que los deja ahí Moisés y se va, porque tenía que ir a hablar con el Señor. En ese momento empieza el enemigo a trabajar y empieza a entrar idolatría, a llevarle idolatría al pueblo. Y entonces dicen: bueno, allá nosotros teníamos estos dioses, allá en Egipto, hagamos. Y empezaron a hacer un Dios con D minúscula, desde luego. Empezaron a crear ellos una estatua, un ser al que empezaron a adorar. Y fíjese, esa es una idolatría que es explícita, es decir, la podemos ver, la podemos palpar. Pero en este tiempo el enemigo ha implementado en la vida del hombre, en donde nos movemos, una idolatría que es más sutil. Hay un término que se utiliza que se llama tecnolatría. ¿Qué es eso de tecnolatría? Idolatrar la tecnología. ¿Cuántas horas le dedico al Señor? Tiene que ser en el estudio de la palabra, en escuchar su palabra, en orar. ¿Y cuánto tiempo le dedico al celular? ¿Cuánto tiempo le dedico a la computadora? No para trabajar, porque hay quien trabaja en la computadora y tiene que usarla, pero uso el celular todo el día, o la televisión todo el día. Apaga el tele y se va al celular, apaga el celular, se va a la tablet, y todo el día en eso. Y quizás no todo el día, pero sí durante mucho tiempo, buscando, idolatrando la tecnología. Mire, no le va a dar fin. Si usted entra a Facebook y empieza a ver esas cosas que aparecen, no se le da fin.
Entonces las redes sociales no les damos fin, pero allí nos ha llevado el enemigo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos quita de servirle al Señor? ¿Cuánto tiempo nos quita de dedicárselo al Señor? Y sutil, mire, usted está en el celular tal vez con la Biblia y le aparece una publicación, clic y se fue. Entonces estamos a un clic de apartarnos del Señor. Sí, me doy a entender cómo el enemigo sutilmente entra en nuestra vida, en nuestra casa. Hacíamos altares familiares y de repente ya se dejó de hacer. ¿Por qué se dejó de hacer? Porque cada quien en lo suyo. Y entonces a los padres, el enemigo también sutilmente ha entrado a nuestra casa, a nuestros trabajos y en tantas áreas de la vida. Esa es una de las que podríamos hablar, pero también está la egolatría o el narcisismo. Que hay personas que se aman a sí mismos, ¿va? El Señor dice que nos amemos, desde luego, pero es por encima del amor del Señor. Se mira en el espejo todo el día, qué guapo soy. Y se mira, estoy gordo y está flaco. Sí, ¿por qué? Porque tiene algo y va al espejo y el espejo le miente, ¿va? Sí, porque hay personas que miran al espejo y dicen, demasiadas libras tengo, y no es cierto, hermano, no es cierto, es mental. Y entonces se pone a hacer dieta, y no está malo hacer la dieta, ¿va? Pero se pone a hacer dieta y baja mucho, y va donde el nutricionista y le dice, no, demasiado, no, pero yo me siento gordo. Entonces ya está jugándole la mente el enemigo. Entró por una cuestión personal que empezó a idolatrarse las modas. Sí, se idolatran las modas, sí. Hay idolatría con las modas, porque hay personas que desde que vio a una moda decidió tomarla, decidió irse por esa moda. El corte de pelo, si el artista aquel se lo corta así, así se lo corta. Y entonces lo sigue, como hoy podemos seguir a las personas por las redes, lo sigue. Todo lo que hace, lo quiere hacer. Todo lo que hace esta persona lo quiere hacer. Entonces anda detrás de eso. Y otros casos que podríamos mencionar. Que sutilmente el enemigo. ¿Y qué es idolatría? Todo lo que nos aparta del Señor. Todo lo que nos quita el tiempo que le podemos dar al Señor se convierte en idolatría. ¿Quién? Su esposo, puede ser. Su esposa, puede ser. Sus hijos también. El trabajo también. Entonces vamos a dedicarle más tiempo a aquello y le quitamos el tiempo al Señor. Entonces se convierte en idolatría, es decir, yo amo aquello por encima del amor del Señor. Otro camino de engaño. Mire lo que dice Primera de Timoteo 3:3, Segunda de Timoteo, 3:13. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa palabra irán es procopto y significa también, es una variante de caminar, de ir, de dirigirnos hacia algún lugar. Entonces habla aquí de que irán, dice, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces hay personas que viven un camino de engaño, vive engañando a las personas y vive engañándose a sí mismo. ¿Al Señor quién lo engaña? Nadie. Nadie lo engaña. Pero esta persona se engaña a sí mismo. Es más, dice una mentira y se cree la mentira. La dice tantas veces que al final en su corazón se creyó la mentira y anda buscando hacer el mal. ¿Sabe quién hacía el mal o engañaba? Absalón. Se paraba, dice, en la puerta déjenme ver. Se paraba, dice, junto al camino, a la puerta, en la entrada de la ciudad,
Y cualquiera que traía pleito, estoy en 2 Samuel 15:2, que traía pleito y venía el rey a juicio, Absalón, dice, lo llamaba y le decía, ¿de cuál ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de la ciudad o de la tribu tal. ¿Y qué hacía Absalón en esa acción que hacía? Estaba obteniendo gente que le ayudaran a unirse, que se unieran para poder agarrar el reino. Entonces estaba maquinando una traición, engañaba a las personas. Hermano, pero nosotros lo vemos en la escritura de esa manera, pero también en nuestro diario vivir conocemos personas que andan buscando la manera de cómo llevar gente a su propia manera de pensar, a su propia manera de conducirse. Entonces llama a las personas y las empieza a engañar. Mira esto y lo otro, y hay quienes en algunas congregaciones dividen la casa, dividen la congregación, son divisores, traicionan, engañan. Y la persona le habla de una manera y dice, bueno, tiene razón, sutilmente entra en la vida de estas personas. Luego, Judas 6:64 nos habla también, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionar. Todos conocemos la historia de Judas, es el discípulo que traicionó a su Señor. El Señor sabía eso de antemano, pero ¿usted cree que a Judas le cayó el deseo de traicionar al Señor de un momento a otro? No. Judas andaba maquinando la traición, andaba preguntándose cuánto voy a cobrar, andaba preguntándose si le podían dar más, quizás hasta le dijo, bueno, yo creo que esas monedas son muy pocas, me dan un poquito más, porque él andaba detrás del dinero. Y Judas, ¿quién es? El que entregó al Señor Jesucristo. No fue cuando le dio el beso, si la traición ya estaba cuajada, pero ya estaba en su corazón de antemano. El Señor ya sabía que lo iba a traicionar, ya estaba ahí. Aquella fue la acción que lo visualizó, que le hizo manifestarse la traición de él, pero ya la maldad ya estaba en él, ya estaba aquello ahí. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor. Hay tantos casos. Mire, ¿quién más? Pedro traicionó también al Señor, lo negó. Al negarlo, le preguntan, Pedro, ¿y tú eres como ellos? No, yo no los conozco, dice. Y le vuelven a decir, Pedro, ¿tú eres uno de ellos? No, dice, no los conozco. El Señor también le había hablado a él que 3 veces lo iba a negar. Pero alguien por ahí, meditando en la palabra, estaba en una posición bien difícil, Pedro, en un momento bien difícil, donde tenía que tomar decisiones serias. Porque si decía, sí, yo soy uno de ellos, corría el riesgo de que lo agarraran y le hicieran algo a él. Entonces, Pedro dice, yo mejor digo que no lo conozco. Y si digo que no lo conozco, me quito un problema de encima. No me van a hacer nada. Lo negó. Alguien dijo ahí, es que Pedro lo negó, dice, porque en son de broma, eso no es doctrina, no es enseñanza. Pero recuerda que el Señor le sanó la suegra a Pedro. Entonces decía alguien ahí en son así, dice, no, es que el Señor le sanó la suegra a Pedro y entonces Pedro se molestó, ya, porque Pedro ya había hecho el plan, dice que ya iba a estar sin suegra. Pero eso es solamente un comercial, no es así. Entonces, Pedro dice, no, yo no lo conozco, no sé quiénes son, no sé quién es. Da la espalda y se va. La situación de él es difícil porque va a haber un momento, amados, así como está el tiempo en este 2022 y los años que vienen,
donde la venida del Señor se acerca cada día más. ¿Qué? A levantar a su iglesia, a levantar a la novia. Ya, y como se acerca cada día más, el Señor dice que estemos firmes, que permanezcamos en su camino, que no nos alejemos de su camino, porque va a venir por esa iglesia. Pero el enemigo va a hacer cualquier estrategia para que nosotros no andemos bien con el Señor. Va a haber un momento en el que de repente se va a negar que prediquemos. En algunos países se niega que se hable de la palabra del Señor. Ahorita había, no recuerdo de qué país, un predicador que se negó algo de estos movimientos sociales que han surgido y lo iban a enjuiciar. Y entonces vea la posición en la que se están poniendo a los líderes del Señor. Que le digan a un pastor, usted tiene que bendecir a una pareja que son del mismo género, del mismo sexo, porque la ley lo manda. Entonces, el líder ahí tiene que tomar decisiones. Los líderes tenemos que tomar decisiones. La posición en la que se va a encontrar una persona así es de tomar decisiones. Quizás a los pastores, a los apóstoles, y así de repente va a lugares en que nos va a permitir predicar la palabra. Gracias al Señor que aquí nos permiten hablar de la palabra del Señor. Usted puede ir a la calle, hablarle a un hermano, no hay una ley que lo restrinja. Hay lugares que no puede salir nada de la casa hacia afuera, porque si el vecino dice, fíjate que me molesta la bulla que hacen esos, ahí dicen, vayan a cerrarla. Entonces no se puede hablar del Señor. No se puede hablar la palabra del Señor. Y en algunos lugares, iglesias cerradas. ¿Por qué? Porque hay que parar, hay que detenerlo. Sutilmente el enemigo está creando una agenda de tal manera que sea limitada la iglesia. Pero tenemos que permanecer, tenemos que seguir el buen camino. A eso nos manda el Señor. Bueno, van a venir muchas cosas, pero no te apartes del buen camino. Se lo dice a cada uno de sus hijos, no se aparten del buen camino, busquen, vean las cosas de arriba. Momentos difíciles van a venir, dificultades van a existir, pero dice, no se aparten del buen camino. El Señor dice, párense, deténganse y dice, pregunten por lo que es eterno. Y dice, anden por ahí, por ese buen camino. Entonces, va a venir el momento en el que haya una oferta o la posibilidad de hacerme de un dinero fácil. El enemigo la puede poner. Y si estoy en una situación difícil, podría claudicar mi corazón y decir, yo me voy por ahí. Otro aspecto es la honra. En estos tiempos, amados, nos cuesta dar honra. Nos cuesta honrar. Fíjese que la palabra del Señor dice que honremos a nuestros padres, porque hay un mandamiento que dice que nos va a dar largos días. Hay una promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre y te daré largos días. Pero los muchachos les está costando honrar. ¿Sabe a quiénes les está costando honrar? A los maestros. Los jóvenes a los maestros, hay un problema serio ahí. Se recuerda que antes los maestros hasta castigaban a los muchachos, a los niños. Llegó un momento en el que dice, no, eso no lo podemos hacer. Y cierto, hay algunos parámetros, unos extremos que afectaban. Pero encontramos en las aulas de clase jóvenes que quieren hacer lo que quieren. Y si se les habla mal, entonces va a la fiscalía. Y entonces ya no se honra. Yo recuerdo que si mi maestro me regañaba o nos castigaba, ¿sabe qué hacían los papás? Le mandaban un fresco al maestro. Sí. O le mandaban una manzana. Llévale a tu profesor, papá, pero me pegó, llévaselo. Que conste que después de que le pegó aquella allá, el papá se la pegaba a uno también allá. Y de remate le decía, llévale el fresquito y llevaba uno del profe, aquí
aquí le traigo, porque le decía, decirle que se lo llevas. Y uno se lo llevaba al profesor. ¿Para dónde se hacía uno? Se la ganaba con el profesor, se la ganaba con el papá, no había para dónde. Y ahora, tremendo, lo regaña y va con el papá y el papá va enojado. Y quizás algunas veces hemos caído nosotros en eso, que le creemos bastante a nuestros hijos y quizás tengan razón nuestros hijos, pero hay momentos en el que también tienen razón los educadores, los que están a cargo de ellos, y tenemos que buscar el equilibrio. Los hijos a los padres, falta de honra, no se honran. ¿Cómo se honra? No solo con dinero, el dinero es parte de la honra, amado, es parte, que si un hijo trabaja hay que le dé al papá, pero hay otra forma de honrarlo, de considerarlo, de tomarlo en cuenta, de incluirlo de respetar las decisiones del papá. Y falta de honra para nuestros líderes. Nos falta honra para nuestro presidente. Dicen, no, si esa no es mi presidenta, yo no voté por ella, pero es la presidenta. Falta de honra, sí, para los pastores, para los líderes. ¿Sabe que una falta de honra bien común? Cuando murmuramos de nuestros papás, murmuramos de nuestro líder, murmuramos de nuestras autoridades. ¿Cómo así? Mire, al joven lo mandamos a hacer algo. Hijo, anda a traerme la leche. La va a traer, pero va murmurando. Falta de honra. Falta de honra. Y entonces decimos, si yo fuera el pastor, dice alguien, yo haría esto. Mire, es tremendo estar en esos zapatos. Sí, es falta de honra, porque cada quien a lo suyo. Y si yo fuera, hay que quitarlo de nuestro vocabulario, porque ese yo fuera no es el trabajo o la función a lo que lo mandaron a hacer. A mí me mandaron a hacer algo, pues tengo que hacerlo. Pero falta de honra para mi líder, para mi diácono, para mi pastor, cuando murmuramos y hablamos de ellos. ¿Sí? Entonces, si yo pudiera, hay palabras o murmuras, falta de honra hacia estas autoridades, y eso es un camino que el enemigo nos ha llevado, porque es fácil, de manera fácil, bien facilito el enemigo nos pone algo en contra del líder, en contra del pastor, en contra de la persona que está a cargo, en contra del jefe y el que nos paga, ¿va? ¿Qué otro camino? Camino de perversidad, dice Números 22:32, y el ángel de Jehová dijo, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirle, porque tu camino es perverso delante de mí. Y entonces ahí está hablándole el Señor, aquel profeta que pervirtió el camino por monedas. Le dice, te vamos a pagar tanto, pero necesitamos que le vayas a tirar maldiciones, a aquel pueblo, en contra del pueblo de Israel. Y el profeta dijo, está bien, voy para allá. Y cuando iba a dar palabras de maldición contra el pueblo, dice que salían palabras de bendición. Palabra de bendición salía de la boca de él. No podía maldecir al pueblo del Señor no lo puede maldecir. Amén, no nos puede maldecir. Puede decir algo alguien en contra nuestra, pero la palabra del Señor dice que Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos guarda, es el que nos aparta. Toda lengua que se levanta, Él hace callar. Que sea el pueblo de Él. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Caminos de imaginación. Hay un camino de imaginación, fíjese, amado. En Jeremías 16:12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y entonces vemos que hay personas que tienen un camino de imaginación, se imaginan las cosas. Ya, se crea algo
y piensa en ese algo y quiere alcanzar ese algo. Muchas personas, ¿ha visto esos personajes de televisión? Hay personas que quieren ser como el personaje de televisión, que creen que la vida diaria nuestra puede llegar a parecerse a una vida de telenovela. Hay personas que yo quisiera ser como tal, dice. ¿Por qué? Porque esa persona quizás tiene dinero, casas, propiedades, lo que sea. Hay personas que anhela eso. El camino de imaginación se imagina también que están hablando de él. Mira, dos hermanos allá, eso están hablando de mí. Camino de imaginación. Aquellos también, de seguro de mí están hablando. Y de repente hasta deja de hablarle y convivencia porque si es que esos hablan de mí. Y de repente solo se imagina las cosas. Crea cosas donde no las hay. Y hay un camino de imaginación. Amén. Miren, hay muchas cosas que nosotros podemos decir, pero no se vaya a confundir el término. Hermano, imagínese algo como esto, pero es que se haga una ilustración de algo. No es imaginarme un camino para vivir de esa manera. Ya es querer vivir como con la imaginación, ahí ya no. Entonces el Señor le dice, ustedes caminan en la imaginación de sus corazones, o sea, que quieren que las cosas sean como ustedes quieren, pero no son así. Ya, hay muchas cosas que pueden ser imaginación en nuestro corazón. Mire, por aquí anoté algunas. A veces hay sueños en nuestra vida que es bueno soñar, tener sueños, metas, objetivos que pretendemos alcanzar, hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Eso es bueno, pero tienen que ser alcanzables. Quizás una persona, un varón dice, yo quiero casarme con una mujer y empieza a poner todos los requisitos, no la va a encontrar. Es imaginación. Igual del otro lado, la joven, la muchacha dice, yo quiero un hombre de esta manera, príncipe azul. No hay príncipes azules. Y si lo encuentra va a ser solo pintado y después se le va a caer el color. Sí, eso es así. ¿Sabe qué imaginación también? Ay, me perdonan las hermanas, mire, que nosotros los hombres, los esposos, creer que vamos a comprender y entender a las mujeres, a nuestras esposas, eso es imaginación. Sí, no hay enciclopedia, libro, no hay ningún documento que nos diga cómo entenderla. ¿Sabe lo que nos manda el Señor? Dice en su palabra, vivan sabiamente con ellas. Y ahí lo deja. Hasta ahí lo deja. Al hombre mando, dice, que viva sabiamente con su esposa. Ahí déjelo. Sí, que las ame, que todo. Viva sabiamente. ¿Por qué no dice entiéndala? Ese es problema, hermano. Sí. Es difícil, o sea, yo le he pedido al Señor, le digo, necesito el espíritu de Daniel. Necesito que me des de lo que tenía Daniel. Sí, no, yo amo a mi esposa y nos llevamos muy bien con ella. Pero eso es así, amados. De un momento para otro nos cuesta entenderla. Estamos bien, a veces ya cambió ya. Y eso las hace interesantes porque nosotros tenemos que estar luchando para estar viviendo sabiamente, pues. Amén. Entonces, ¿y cuál es el espíritu de Daniel? Mire, el rey le dijo a Daniel, bueno, a los sabios, yo tuve un sueño, pero como no sabía si había sido sensacional, entonces se le olvidó. Y yo quiero que me lo cuenten el sueño y que aparte me lo interpreten. Y nosotros a veces soñamos algo y en la mañana no nos acordamos, pero sí sabemos que soñamos. Ajá, y este rey pide que le cuenten el sueño que él soñó, pero solo él lo había soñado. Y aparte que me lo interpreten. Y entonces Daniel dice, yo no te lo puedo revelar, pero hay alguien que sí. Y entonces el Señor le reveló el sueño a Daniel, cuál era el sueño que había tenido el rey, y le dijo, y esta es la interpretación. Entonces necesitamos de eso nosotros, y también las hermanas para nosotros también. Sí, para no tener caminos de imaginación, es cierto. Tenemos que amarla, respetarla, cuidarla, pero tenemos que pedir al Señor cómo vivir sabiamente con nuestras amadas esposas.
Ya, porque esto es para largo, pues, es para largo. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Hay otros caminos que quizás los podemos estudiar, pero ¿qué es lo que Dios quiere? En Ezequiel 33:11, con esto vamos a ir cerrando, si los hermanos de alabanza me ayudan ahí. Lo que Dios quiere, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces el Señor dice: mire qué misericordia. Yo de los impíos, yo no quiero que mueran. Si de los impíos son aquellos que se apartaron, que se alejaron del Señor, ¿cuánto más va a querer que sus hijos mueran? ¿Ya? Diles, dice, que vuelvan. ¿Por qué tienen que morir? ¿Por qué tienen que perder su vida? ¿Por qué se tienen que perder del camino? Y dice, eso manda a la casa. Pero hermano, yo no sé usted, a mí me ha pasado que hay momentos en los que no sabemos qué camino tomar, que hay momentos en los que se nos hace difícil avanzar. David estuvo en una situación así, usted lo puede comprobar en el Salmo 86:11. David estuvo en una situación difícil que no sabía qué hacer. Si lee el Salmo 86 se da cuenta que había angustia, había momentos de dificultad, había momentos de dolor, había momentos difíciles para él. Y entonces él ora así y dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué pide él ahí? Enséñame, Señor, tu camino. David, el rey, el que tenía el corazón conforme al corazón del Señor, dice: enséñame, Señor, tu camino, el buen camino, porque quizás sus pies habían fallado, sus pies se habían apartado. Pero en el Salmo 119 ya David ya ha aprendido algo. Si usted ve más adelante ahí en el Salmo 119, ya David aprendió algo y dice él, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces dice: ¿a qué iré? ¿Por qué camino iré si no es tu palabra la que me lo enseña? Si usted está en oscuridad, le cuesta encontrar el camino, necesita luz para buscar el camino y para irse, para caminar, para avanzar. En oscuridad no lo puede hacer, y dice que la palabra es una luz que me alumbra el camino. Por ese camino vas a ir. La palabra me lo va iluminando. Y si me lo va iluminando, ¿qué voy a hacer? Seguir esa luz, esa palabra. Más adelante en la Biblia dice Jesús hablando: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y agrega: nadie, pero nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces él dice: yo soy el camino. David preguntó: ¿y cuál es el camino? Y Jesús nos dice: yo soy el camino. Y ese camino es el que nos lleva al Padre. ¿Y dónde está el Padre? Arriba, en lo eterno. Si queremos entonces detenernos, pararnos ahí, meditar en los caminos, buscar el buen camino, es a través de Él. ¿A través de quién? De Jesucristo. Él entregó su vida, cargó mis pecados y los suyos. Todo ese peso de pecado lo llevó a la cruz. Se entregó allá. El lugar que me pertenecía a mí, de ser crucificado, de morir, de ese camino de muerte, Él lo tomó. Y al tomarlo, quitó la responsabilidad y ahora me dice: sos libre. Yo te enseño el camino. Vas al Padre, vas directo al Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Aleluya. Ahí donde está, yo quiero que le pueda decir al Señor con sus propias palabras que necesitamos que nos guíe. Que quizás le hemos fallado, que nuestro pie ha resbalado, que nos hemos apartado un poquito del camino, y que nos ayude a tomar el buen camino.
Por ahí veía la imagen. Hay varios caminos, pero el Señor nos invita a agarrar el buen camino. Quizás no sea el que esté lleno de cosas agradables, pero que sea el buen camino. Quizás no sea de flores y rosas, pero que sea el camino que nos lleve al Padre, que nos lleve al eterno. Venimos de una eternidad y vamos a una eternidad. Padre, esta noche te presentamos nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes el camino, que te hemos fallado, que hemos equivocado quizás nuestros pasos, pero te pedimos que nos guíes con tu buena palabra, que nos enseñes con esa lumbrera de tu palabra el camino que debemos de seguir, hacia dónde debemos de caminar, Señor. Necesitamos, porque humanamente no lo podemos hacer. Fallamos a cada momento, a cada instante, fallamos, Señor. Y es ahí donde reflexionamos y decimos: Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos avanzar, necesitamos ir a lo eterno, a esas cosas perdurables. Enséñanos el camino, Señor, por lo difícil que sea, pero enséñanos el camino que debemos de seguir. Pon en nuestro corazón tu palabra, tus enseñanzas, tus estatutos, tus ordenanzas, y enséñanos a caminar en ti, Señor. Aleluya. Conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que yo pueda esconder. Hablaba lo que no entendía y oídas te había oído, mas ahora mis ojos